En la costa de Cádiz, Andalucía, las obras de una nueva carretera costera avanzaban. Una excavadora arrancó los cimientos de un viejo almacén de sal abandonado en las marismas de Chiclana. Bajo el hormigón, envuelto en plástico, yacía Música, un esqueleto humano. Durante 18 años, una mujer había dormido en la oscuridad, impregnada del olor a salitre, sin que nadie supiera de su existencia. Música. Cuando llegaron los resultados del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los investigadores se quedaron sin palabras. El ADN del esqueleto coincidía en relación materno-filial con el de dos hermanas gemelas de 19 años que vivían en Cádiz. En las vértebras del cuello Música quedaban claras las marcas de una fractura causada por un impacto externo. Esta mujer no había muerto por voluntad propia. Música. El padre de esas gemelas era una persona muy conocida en su barrio. Un padre abnegado que, después de que su esposa lo abandonara justo después de dar a luz, había criado solo a sus dos hijas. Un hombre que preparaba biberones de madrugada, que llevaba a sus hijas a cuestas y que nunca había flaqueado. Nadie había sospechado de él. Ni una sola persona en 18 años. La madre de 29 años, desaparecida en marzo de 1998, justo después de dar a luz a las gemelas. Sobre la cama, una nota. Necesito descansar unos días. Volveré pronto. Pero la persona que escribió esa nota no fue la madre. Música. Fue el marido. La mentira de 18 años de un padre perfecto. Ahora les contaré la historia de cómo esa mentira se derrumbó. Antes de empezar, les agradecería que se suscribieran y dieran un me gusta. Dejen un comentario diciendo desde qué ciudad nos ven y les saludaré personalmente. Comienza la historia. El jueves 10 de marzo de 1998, un viento de levante, todavía frío, soplaba frente a una pequeña clínica de maternidad en Chiclana de la Frontera, Cádiz. Aunque era mediados de marzo, las mañanas en la bahía seguían siendo frescas. Los naranjos plantados junto a la entrada del hospital apenas empezaban a mostrar sus azahares, y el viento sacudía las ramas desnudas de los plátanos de la calle. La Clínica de Maternidad Santa Ana era un edificio de 3 plantas en una callejuela apartada de la avenida principal. En aquella época, en Chiclana, apenas había un par de lugares que pudieran llamarse clínicas de maternidad. Las letras del letrero en la fachada estaban descoloridas por el tiempo y el salitre. Al entrar en el vestíbulo de la primera planta, una mezcla de olor a desinfectante y polvos de talco te recibía. A las 9:30 de la mañana, Isabel García entró en el quirófano. Tenía 29 años, una mujer nacida en un pequeño pueblo pesquero de la costa, Barbate, y que se había casado y mudado a la zona de Cádiz. Estaba en la semana 37 de su embarazo de gemelas. El médico, tras determinar que la posición de los fetos no era la ideal, había decidido practicar una cesárea. En la sala de preparación, una enfermera le insertó una vía intravenosa en el brazo izquierdo. Isabel preguntó con voz temblorosa: ¿Las niñas estarán bien? La enfermera sonrió y le tomó la mano. Tranquila, todo saldrá bien. Isabel asintió y cerró los ojos. La luz de los fluorescentes del techo se filtraba, blanca, a través de sus párpados. Su marido, Javier Romero, esperaba sentado en un banco del pasillo. Tenía 32 años, un hombre que trabajaba en la construcción, con manos grandes y hombros anchos. Pero ese día, mantenía las manos entrelazadas, la cabeza gacha, sin decir una palabra. En el pasillo flotaba un leve olor a desinfectante, y de vez en cuando, se oía el llanto de un recién nacido. Otro hombre de unos 50 años, que también esperaba, se dirigió a Javier. ¿El primero? Sí. Bueno, los primeros. Son gemelas. Hombre, qué suerte. Doble bendición. Javier sonrió con timidez. Sobre sus rodillas descansaba una bolsa de plástico con 2 bocadillos de tortilla que había comprado en un bar cercano. Había llegado al hospital sin desayunar, pero no los había tocado. A las 10:02 comenzó la operación. El tiempo pasaba. El reloj de la pared marcaba las 10:20, luego las 10:30. Cuando se acercaban las 10:40, Javier se levantó y empezó a caminar nervioso frente a la puerta del quirófano. Y a las 10:43, un llanto agudo rompió el silencio desde el otro lado de la puerta. El primer llanto de un bebé que acaba de llegar al mundo. 3 minutos después, un segundo llanto se unió al primero. La primera en nacer fue Sofía, con 2.540 gramos. Le siguió Lucía, con 2.520 gramos. Para ser gemelas, ambas tenían un peso saludable. El eco de sus llantos llegaba nítidamente hasta el pasillo, y los otros familiares que esperaban
Giraron la cabeza hacia el quirófano. Javier se levantó de un salto. La bolsa con los bocadillos cayó al suelo, pero ni se molestó en recogerla. Poco después, la puerta se abrió y salió una enfermera. «Enhorabuena, sus 2 hijas están perfectamente». Javier, en lugar de responder, se desplomó en el sitio. Las piernas le habían fallado. Cuando la enfermera le mostró a las 2 bebés, envueltas en mantas rosas, sus manos rudas temblaban tanto que apenas pudo sostenerlas. Se dice que besó sus frentes y permaneció así un largo rato. Más tarde, esa misma enfermera testificaría: «No se imagina lo feliz que estaba el señor Romero. Nunca pensé que un hombre pudiera llorar de esa manera». Mientras besaba la frente de las bebés, no paraba de susurrar «gracias, gracias». Sinceramente, esa imagen me impactó tanto que cuando oí lo del caso, al principio no me lo podía creer. Tras la operación, Isabel fue trasladada a una habitación doble en la 2ª planta. En la misma habitación había otra joven madre, de 20 y tantos años, que había dado a luz a un niño 3 días antes. Aunque no recordaba su nombre, años más tarde, en la investigación policial, relataría con gran detalle la estancia de Isabel en el hospital. A pesar de que apenas podía moverse por la cesárea, el rostro de Isabel estaba radiante. Cuando una enfermera trajo a las niñas del nido y se las colocó una en cada brazo, Isabel las contempló en silencio, alternando la mirada entre sus rostros, caritas arrugadas, ojos cerrados con fuerza, labios fruncidos. Isabel acariciaba sus mejillas con la punta de los dedos, sonriendo sin decir palabra. Comenzaron los 4 días de hospitalización. Durante ese tiempo, Javier fue, a ojos de todos, un marido impecable. Por la mañana, traía de casa un termo con caldo de pollo caliente. Al mediodía, compraba comida de un restaurante cercano. Si Isabel decía que le picaba la cabeza, colocaba una silla junto al lavabo de la habitación y le lavaba el pelo. Aunque se mostraba torpe cambiando pañales, no se rendía. Y por la noche, si una de las bebés lloraba, se levantaba antes que Isabel y corría a buscar a la enfermera. La madre de la habitación de al lado diría más tarde: «El marido de la cama de al lado era un encanto. Venía incluso de madrugada para cuidar de su mujer y cambiar los pañales de las niñas. Mi marido apenas podía venir un rato por la tarde. Pensé que esa familia era diferente. Sin embargo, durante esos 4 días, hubo algo que llamó la atención. Casi nadie venía a visitarlos. Lo normal en una planta de maternidad de la época era un desfile de gente. La madre de la parturienta que traía comida, la suegra que venía a conocer a sus nietos, cuñadas, vecinas. La habitación se llenaba de cestas de fruta y el pasillo de risas, hasta el punto de que las enfermeras tenían que pedir silencio. Pero en la habitación de Isabel, aparte de su marido Javier, no apareció nadie más. Ni una cesta de fruta, ni un ramo de flores, ni una tarjeta de felicitación. Al tercer día, una enfermera le preguntó discretamente: «¿Su madre no viene? Necesitará ayuda con la cuarentena». Isabel, tras dudar un momento, respondió en voz baja: «Mi familia vive un poco lejos». Javier intervino rápidamente: «No se preocupe, yo me encargo de todo». La enfermera no le dio más importancia. Era la época posterior a la crisis económica de principios de los 90, y no eran pocas las familias con dificultades. Pensó que quizás los padres de Isabel tenían un negocio lejos y no podían venir, pero la realidad era que la madre de Isabel, Carmen Vargas, ni siquiera sabía que su hija estaba dando a luz. La noticia del embarazo no había llegado a Carmen, que regentaba un puesto de pescado en el mercado de Barbate. El porqué se descubriría más tarde. La noche del 15 de marzo, domingo, el último día de hospitalización, la compañera de habitación de Isabel se despertó y la vio de pie junto a la ventana. Sostenía a una de las bebés en brazos mientras miraba hacia afuera. Desde la ventana de la 3ª planta se veían las luces dispersas de Chiclana. El viento de marzo debía de ser frío, pero Isabel permaneció allí un buen rato. La otra madre pensó en hablarle, pero prefirió cerrar los ojos. Parecía un poco triste, feliz, pero con una expresión cargada de algo. En ese momento pensé que era por el cansancio del parto, pero ahora creo que quizás tenía alguna preocupación. El lunes 16 de marzo, Isabel y las gemelas recibieron el alta. Javier pagó la factura del hospital en efectivo. Entre la cesárea y los 4 días de estancia, la suma no era pequeña, pero Javier pareció tenerlo preparado y sacó los billetes de un sobre. Fuera del hospital esperaba una vieja furgoneta. Se la había pedido prestada a un vecino del pueblo. Colocó una manta en el asiento trasero y acostó con cuidado a las 2 bebés. Isabel, con una mueca de dolor por la cicatriz, se sentó en el asiento del copiloto. Una enfermera los despidió con la mano desde la entrada. La furgoneta salió de Chiclana y tomó una carretera comarcal.
Los campos de la campiña gaditana en marzo aún no habían perdido el color del invierno. Los arrozales estaban secos y quedaban restos de la cosecha del año anterior. Solo los brotes verdes de trigo entre los surcos anunciaban la llegada de la primavera. A ambos lados de la carretera se veían invernaderos y, a lo lejos, las pequeñas figuras de los agricultores trabajando. Después de unos 15 minutos, llegaron a su pueblo, una pequeña pedanía en las afueras de la bahía, con una docena de casas unifamiliares dispersas al pie de una colina baja. Las casas estaban separadas por más de 100 metros, un lugar tranquilo donde no se oía ni la tos del vecino. La casa más alejada, un chalet de una planta con techo de uralita, era la de Javier. El patio estaba cementado y junto a la cancela había un limonero. Tras el invierno, el árbol solo mostraba sus ramas desnudas, que crujían con el viento. En un rincón del patio se apilaban bloques de hormigón y una carretilla oxidada. Como casa de un obrero de la construcción, había herramientas y materiales esparcidos por todas partes. Isabel entró con las 2 bebés en brazos. En el dormitorio principal ya había 2 cunas preparadas. En la cocina, sobre una estantería, 2 botes de leche en polvo, 6 biberones y un paquete de pañales. Todo lo que Javier había comprado días antes en el pueblo. En el calendario de la pared, el 12 de marzo estaba marcado con un círculo rojo. Debía de ser la fecha prevista de parto. Esa noche, Javier le sirvió a Isabel un plato de caldo. Isabel tomó unas cucharadas y dejó el cubierto. No se sabe si fue por falta de apetito o por otra razón. Solo Javier Romero sabría qué conversación tuvo lugar aquella noche. Esa noche, Isabel se durmió con una bebé a cada lado. Fuera, el viento de las marismas, típico de la bahía, golpeaba el techo de uralita. La noche de marzo era todavía larga. Martes, 17 de marzo, de madrugada. El llanto de un bebé rompió el silencio en el dormitorio. Las 2 niñas tenían hambre casi al mismo tiempo. Para un recién nacido no hay día ni noche. Lloran, comen y duermen cada 3 horas. Pero solo una persona respondió a ese llanto. Su padre, Javier. Isabel no estaba en la cama. La manta estaba revuelta y sobre la almohada no había nadie. La puerta del salón estaba cerrada y en el recibidor faltaba un par de zapatillas de Isabel. En la cocina, los platos de la cena seguían en el fregadero. Un abrigo de Isabel había desaparecido del perchero, así como un pequeño bolso. Y sobre la mesita de noche, una nota doblada. Lo siento, estoy demasiado cansada, necesito descansar unos días. Cuida bien de las niñas. Javier cogió la nota y la leyó. Luego fue a la cocina a preparar los biberones. Llenó 2, se los dio a las niñas, alternándolos, solo el sonido de la succión de las bebés rompía el silencio de la oscura habitación. Ese día no llamó a nadie, ni a la policía, ni a los vecinos, ni a la familia de su esposa. Pasó todo el día en casa, cuidando de las 2 niñas. Al día siguiente, miércoles, hizo lo mismo. No salió de casa y no vio a nadie. No pronunció el nombre de Isabel ni una sola vez. 2 días después, el jueves 19 de marzo, sobre las 9 de la mañana, Javier dejó a las gemelas recién nacidas con su vecina, Dolores, a quien todos llamaban Lola. Era una mujer de unos 50 años que se dedicaba a la agricultura. Años después, en su declaración a la policía, recordaría así la escena de aquella mañana. Javier apareció en mi puerta con las 2 niñas en brazos. Tenía muy mala cara, los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Me dijo que su mujer se había ido de casa y me pidió que cuidara de las niñas solo por un día. ¡Ay! En ese momento me dio tanta pena que no pude decir que no. Las niñas eran tan pequeñas, cabían en la palma de la mano. Verlas así me partía el alma. Javier caminó hasta el pueblo y cogió un autobús. Desde allí hasta la comisaría de la Policía Nacional había apenas 10 minutos. En aquel entonces, la comisaría era un edificio de hormigón de 2 plantas a las afueras del centro. En la entrada colgaba una pancarta que decía, «Por una Cádiz segura». A través de la ventana de la oficina de denuncias, se veía a 2 policías comiendo un bocadillo. En el mostrador, Javier dijo, «Mi mujer ha desaparecido. Vengo a presentar una denuncia». Quien recibió la denuncia fue el inspector Morales. Tenía 44 años y llevaba 15 en la Brigada de Investigación de Cádiz. Era un veterano, un hombre corpulento y de voz grave. Llevó a Javier a un rincón de la oficina, a un escritorio viejo. Mientras rellenaba el formulario de persona desaparecida, el inspector le hizo algunas preguntas. Nombre de la desaparecida, Isabel García. Edad, 29 años. Profesión, ama de casa. ¿Cuándo desapareció? La madrugada del 17 de marzo. Cuando me desperté, ya no estaba.
¿Discutieron ustedes? No, no discutimos. ¿Dice que acababa de dar a luz? Sí, hacía 5 días. A gemelas. Javier sacó del bolsillo la nota doblada y se la entregó al inspector. El inspector la desdobló y la leyó. Lo siento. Estoy demasiado cansada. Necesito descansar unos días. Cuida bien de las niñas. El inspector la miró un momento y preguntó: ¿Está seguro de que es la letra de su esposa? Sí, es la suya. ¿Mostró algún síntoma de depresión posparto? No lo sé. Parecía agotada después del parto, pero no sé más. El inspector asintió. En aquella época, la depresión posparto no era un término tan común como ahora. Sin embargo, no era inaudito que una madre, bajo un estrés extremo, abandonara su hogar impulsivamente. Además, había dejado una nota, lo que sugería que se había ido por voluntad propia. El inspector anotó en la parte inferior del informe: posible marcha voluntaria por depresión posparto. Guardó la nota original en una bolsa de pruebas y la selló. Vamos a emitir una orden de búsqueda. Tráigame una foto, por favor. Al día siguiente, Javier volvió a la comisaría con una foto de carnet de Isabel. En ella, Isabel aparecía con el pelo corto, los labios finos y apretados. No sonreía, pero su mirada era intensa, una mujer de carácter. El inspector adjuntó una copia de la foto a la orden de búsqueda. Durante los siguientes 10 días, el inspector Morales llevó a cabo una investigación rutinaria. Comprobó en los hospitales y centros de salud de la zona si Isabel había acudido a alguna consulta. No había registros. Fue a la estación de autobuses de Cádiz y enseñó la foto a los taquilleros. Nadie la recordaba. Lo mismo en la estación de tren y en las pensiones del centro. También comprobó si se había usado su DNI, pero no había rastro de ello desde su desaparición. Sus movimientos bancarios también se habían detenido. La última retirada de su cuenta fue el 11 de marzo, el día antes de dar a luz. Después, ni un solo movimiento. Esto último le extrañó un poco al inspector. Si alguien se va por su propio pie, en algún momento tiene que usar dinero, presentar su DNI o contactar a alguien. La ausencia total de rastro era extraña. Pero en la España de 1998, los medios para rastrear a una persona eran limitados. Fuera de las ciudades, se extendían campos y marismas. Las carreteras que unían los pueblos apenas tenían farolas. Las cámaras de seguridad solo existían en bancos y algunas tiendas. En las calles no había ninguna. Era imposible saber en qué dirección había caminado Isabel al salir de casa, si alguien la recogió en coche o si nunca llegó a abandonar el pueblo. En la España de 1998, el país estaba saliendo de una crisis económica. Las comisarías estaban desbordadas con denuncias por estafa, impagos y robos. La plantilla de la Brigada de Investigación de Cádiz era de apenas 8 personas. Entre estafas, agresiones, robos y fugas, los expedientes se amontonaban en sus mesas. El caso de una mujer adulta que se marcha de casa, dejando una nota, no era una prioridad. El inspector Morales consideró que, con la orden de búsqueda a nivel nacional, si Isabel usaba su DNI, iba a un hospital o a una oficina pública, recibirían un aviso automático. Así se lo dijo a Javier. La orden de búsqueda está activa. En cuanto se identifique en algún sitio, nos avisarán. Tenga paciencia. Javier, con la cabeza gacha, respondió: Gracias, inspector. Ese fue, en esencia, el final de la investigación sobre la desaparición de Isabel García en 1998. Años más tarde, ya jubilado, el inspector Morales recordaría en una entrevista: Mentiría si dijera que no me quedó la espina clavada. Una madre que abandona a 2 recién nacidas. Siempre me pregunté si de verdad se había ido por su propio pie, pero estaba la nota, una nota escrita por ella. Y el marido vino a denunciar llorando, no tenía antecedentes, ni denuncias por malos tratos. Los vecinos decían que nunca los oyeron discutir. No había motivos para sospechar. Hizo una pausa y añadió: Siendo sincero, debería haber examinado esa nota con más detenimiento. No se me ocurrió pedir un análisis caligráfico, confié en la palabra del marido, ese fue mi mayor error. Pero en aquella época, en una comisaría de provincias, si pedías un peritaje caligráfico para una nota de una persona desaparecida, se habrían reído de ti. Eso se reservaba para asesinatos o robos con violencia. El inspector tenía razón. Eran las limitaciones de la época y la realidad de una comisaría pequeña. El nombre de Isabel García quedó en una lista nacional de personas desaparecidas y poco a poco fue olvidado. Nadie volvió a pronunciar su nombre. Y en aquel tranquilo pueblo de la bahía de Cádiz, comenzaba la historia de un hombre que criaba solo a sus 2 hijas gemelas.
Los vecinos, al ver a Javier, meneaban la cabeza con compasión. ¡Qué hombre tan admirable! ¿Qué le faltaría a su mujer para abandonar a un marido así? Criar a 2 gemelas solo. Eso no lo hace cualquiera. Nadie sospechó. Cuando en mitad de la noche se oía el llanto de las 2 bebés, Javier se levantaba solo a preparar los biberones. Su vecina, Lola, lo vio una madrugada. A través de la ventana iluminada, la silueta de Javier, con un biberón en cada mano, alimentando a sus hijas sentadas en sus rodillas. La escena era, para cualquiera que la viera, conmovedora y desgarradora. Pero en la oscuridad, más allá de esa ventana, a unos 20 minutos en coche en dirección a las marismas, había una vieja salina abandonada. Un lugar olvidado desde que la producción de sal artesanal había cesado, y bajo el suelo de hormigón de su almacén, la madre de esas niñas yacía fría. Un hecho que solo una persona en el mundo conocía: Javier Romero. Tras la desaparición de Isabel, el día de Javier comenzaba con el llanto de sus hijas. A las 2 de la madrugada, si una lloraba, la otra la seguía. El llanto de 2 recién nacidas se retroalimenta, y una vez que empieza, es difícil de parar. Javier salía de la cama y se iba a la cocina. Calentaba agua, medía la leche en polvo, la repartía en 2 biberones y comprobaba la temperatura en su muñeca. Volvía al dormitorio y, con un biberón en cada mano, alimentaba a las niñas sentadas en su regazo. Mientras le daba palmaditas en la espalda a una para que expulsara los gases, la otra empezaba a llorar de nuevo, cambiar pañales, acunarlas, volver a dormirlas. Cuando se daba cuenta, eran más de las 4 de la madrugada. Apenas dormía 1 hora cuando el llanto volvía a empezar. Así eran todas las noches. Durante el día, Javier se ataba a las niñas con un portabebés, una delante y otra en la espalda. A sus 30 y pocos años era un hombre fuerte, pero el peso de las 2 niñas y la bolsa de los pañales hacían que su paso fuera lento. Así caminaba hasta el pueblo para comprar leche en polvo y pañales. El dueño del Ultramarinos recordaría más tarde: venía 2 o 3 veces al mes, con una niña delante y otra detrás. Compraba un bote grande de leche y un paquete de pañales. Como no tenía manos para pagar, yo mismo le metía las cosas en la bolsa. Una vez, mientras le cobraba, la que llevaba en la espalda se puso a llorar, y allí mismo sacó un biberón y se lo dio. Me dio tanta pena que le regalé una bolsa de naranjas. Su vecina Lola, que al principio se había ofrecido a cuidar de las niñas por un día, acabó haciéndolo durante más de 3 meses. Cuando Javier tenía que ir a trabajar a la obra, le dejaba a las niñas a las 7 de la mañana y las recogía a las 6 de la tarde. Lola incluso dejaba de lado su propio trabajo en el campo para cuidar de ellas. No cobraba nada. Cuando Javier, avergonzado, intentaba darle algunos billetes, Lola los rechazaba. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Si no ayudamos a estos pobres críos, ¿qué clase de personas seríamos? La historia de Javier se extendió rápidamente por el pueblo. En una comunidad tan pequeña, los secretos no duran. La dueña de la mercería, el barbero, la empleada del banco, la anciana que vendía verduras en el mercado, todos hablaban de él con admiración. Dicen que su mujer se fugó nada más dar a luz. Y él, en lugar de abandonarlas, las está criando solo. ¿Has visto a esas gemelas? ¡Qué ojos tan bonitos! Deben de haberlos sacado de la madre. Javier nunca hablaba mal de su esposa. Si alguien mencionaba a Isabel, él guardaba silencio un momento y luego decía en voz baja: tendría sus razones. Esa frase, sin rencor ni reproche, aumentaba aún más la compasión de la gente. Las mujeres del pueblo, aficionadas al cotilleo, se encargaban de criticar a Isabel por él. Por muy mal que estuviera, ¿cómo puede una madre abandonar a sus recién nacidos? Qué mala suerte tuvo este hombre, con lo bueno que es. Si esa Isabel vuelve algún día, ya me oirá. Cuando Javier oía esos comentarios, bajaba la cabeza y no decía nada, ni afirmaba ni negaba. Y ese silencio permitía que la gente construyera su propia historia: la esposa irresponsable, el marido santo, el padre admirable que se dejaba la piel en la obra para alimentar a sus hijas. El retrato que la gente se formó era exactamente el que Javier había diseñado. En la España de 1998, vivir de un jornal en la construcción no era fácil. La crisis de principios de la década había dejado secuelas, y el sector aún era inestable. Muchas obras se paraban, las promotoras quebraban, y no era raro que los obreros se quedaran sin cobrar. Javier aceptaba cualquier trabajo, no solo en su zona, sino también en Jerez, el puerto de Santa María. Se levantaba a las 5 de la mañana, dejaba a las niñas en casa de Lola y se iba en la furgoneta de la cuadrilla. Su jornal era de entre 3.000 y 5.000 pesetas al día. Trabajando 20 días al mes,
Apenas llegaba a las 100.000 pesetas, y si llovía o no había trabajo, era aún menos. De ahí tenía que sacar para la leche, los pañales, la luz, la comida. Apenas le quedaba nada, pero nunca escatimó en sus hijas. La ropa la compraba de segunda mano en el mercadillo, pero la leche en polvo era siempre de la mejor marca. Apuntaba las fechas de las vacunas en el calendario con un bolígrafo rojo y nunca se saltó una. La enfermera del centro de salud declararía más tarde que Javier era más puntual con las vacunas que cualquier madre. Con la llegada del nuevo milenio y la entrada del euro, la economía española despegó. El sector de la construcción vivió un auge, y los ingresos de Javier mejoraron. Las gemelas cumplieron 3 años. Empezaron a andar, a balbucear, y aprendieron a decir papá. Sofía lo dijo primero. Lucía, un mes después. Ninguna de las dos dijo nunca mamá. No había a quien decírselo. Un día de verano del año 2000, sobre el mediodía, una voz desconocida sonó en la puerta. Lola, que estaba tendiendo la ropa, se giró. Una mujer de unos 50 años, de baja estatura, estaba en la cancela. Llevaba algo envuelto en una tela. Su pelo, con canas dispersas, estaba recogido en un moño. Calzaba unas alpargatas viejas, cubiertas de polvo, como si hubiera caminado un largo trecho. Era Carmen Vargas, la madre de Isabel. Después de más de 2 años sin noticias de su hija, no pudo soportarlo más y había venido desde Barbate. Carmen había ido primero a la comisaría. Al preguntar por el caso de su hija, le dijeron que el inspector había cambiado y que no sabían mucho. La orden de búsqueda seguía activa, pero no había novedades. Así que Carmen se dirigió a casa de su yerno. Javier estaba en la obra y las niñas, con Lola. Cuando Lola le avisó por teléfono, Javier salió antes del trabajo y volvió a casa. Los dos se sentaron en el salón. Carmen miraba a sus nietas. Las gemelas de 3 años jugaban en el suelo con unas cucharas. Carmen, al ver sus rostros, se mordió el labio. Reconoció en ellas la mirada de Isabel. Javier, dijo, llamando a su yerno. ¿Dónde está Isabel? Llevo más de 2 años sin saber nada de ella. Javier guardó silencio un largo rato. Luego, bajando la cabeza, dijo con una voz apenas audible. Suegra. Isabel se fue con otro hombre. La expresión de Carmen se endureció. ¿Qué? Yo tampoco tengo contacto con ella. Al principio pensé que se había ido porque estaba agotada, pero luego me di cuenta de que había otra persona. Javier no dio más detalles. Se quedó con la cabeza gacha, en silencio, adoptando el papel del yerno, al que le cuesta contarle a su suegra la vergonzosa verdad sobre su hija. Carmen sintió que le faltaba el aire. Podía entender que se hubiera ido por una depresión posparto. Cualquier mujer sabe lo duro que es el puerperio, pero lo de otro hombre era una historia completamente diferente. Carmen llevaba más de 40 años vendiendo pescado en el mercado de Barbate. Se levantaba a las 4 de la madrugada, iba a la lonja, y con sus manos curtidas por el olor a pescado, se había ganado la vida y había criado a su única hija. Para la gente del mercado, Carmen era una mujer trabajadora y decente. Siempre se había sentido orgullosa cuando oía decir: la hija de Carmen es una chica muy formal. Y ahora, esa hija había abandonado a su marido y a sus bebés por otro hombre. Para Carmen era la mayor de las humillaciones. Si se corría la voz en el mercado, no podría volver a levantar la cabeza. Sentía que toda la reputación que había construido durante su vida se desmoronaba por culpa de su hija. Carmen volvió a mirar a sus nietas, que jugaban en el suelo. Quiso abrazarlas, pero no le salieron los brazos. La idea de que eran las hijas que su propia hija había abandonado la paralizaba. «Debo de haberla criado mal», fue lo único que dijo. Dejó en el suelo el paquete que traía 2 conjuntos de ropa de bebé que había comprado para ellas y se dio la vuelta. Javier la acompañó hasta la puerta. «Suegra, quédese a comer algo», le dijo. Pero Carmen negó con la cabeza sin responder y salió. Lola lo vio todo desde su jardín. Vino una señora mayor y se fue muy triste. No sé qué le dijo Javier, pero tenía los ojos rojos. A mí no me dijo nada, simplemente se fue. Desde ese día, Carmen no volvió. No llamó a sus nietas, ni en Navidad, ni en sus cumpleaños. La vergüenza le ató los pies. La mentira de otro hombre levantó un muro insalvable entre la abuela y sus nietas. Era el cálculo de Javier. Sabía que esa mentira era la forma más segura de evitar que la familia de su mujer investigara más. Ante la deshonra de una infidelidad, cualquiera se detendría. Con esa sola frase, había anulado la posibilidad de que Carmen insistiera en la policía o buscara a su hija por su cuenta. Mientras tanto, en la vida de Javier había otra mujer, Mónica Ruiz.
Mónica era una peluquera de 27 años que trabajaba en un salón del centro de Cádiz. Era una mujer menuda, de ojos grandes y muy simpática con las clientas. Se habían conocido en el otoño de 1997. Javier estaba trabajando en la reforma de un edificio y entró a comer en el mismo bar que ella. El otoño de 1997, cuando empezaron a verse, fue también la época en que Isabel se enteró de que estaba embarazada. Mientras su hijo crecía en su vientre, su marido veía a otra mujer. Se descubriría más tarde si Isabel llegó a saberlo o murió sin conocer la verdad. Después de la desaparición de Isabel, Mónica iba a veces a casa de Javier. Solía ir por la noche, cuando las niñas ya dormían. Lola vio la luz encendida hasta tarde varias veces, pero no le dio importancia. Sí, a veces venía una mujer. Era bajita, con el pelo corto. Al principio pensé que era una pariente. Luego me enteré de que era una peluquera del centro. Le ayudaba a bañar a las niñas, le hacía la colada, cosas así. No vivían juntos, solo venía a echar una mano y se iba. Javier y Mónica fueron muy discretos. Nunca se les vio juntos por el pueblo, y en la ciudad también se encontraban a escondidas. Mónica siempre llegaba a casa de Javier después del anochecer y se iba antes del amanecer. De cara a los vecinos, su relación no era más que la de una conocida que le ayudaba con las niñas. Javier sabía perfectamente que si se corría el rumor de que otra mujer frecuentaba su casa poco después de la desaparición de su esposa, la compasión que la gente sentía por él se desvanecería. Esa relación duró 18 años. Sin ruido, sin dejar rastro, fuera de la vista de los vecinos. El tiempo pasó. En marzo de 2005, Sofía y Lucía empezaron el colegio. Javier les hizo una foto en la puerta, vestidas con el mismo uniforme. En la fiesta de bienvenida, Javier fue el único padre que asistió solo. Los otros niños iban con sus padres, sus madres, incluso sus abuelos. Para Sofía y Lucía, su padre lo era todo. En la primera reunión de padres, la tutora le preguntó a Javier: ¿La madre no puede venir? Mi mujer nos dejó cuando las niñas eran muy pequeñas. La profesora no preguntó más, y a partir de entonces, prestó un poco más de atención a Sofía y Lucía. Las niñas no daban problemas en el colegio. Sofía era tranquila pero decidida. Lucía, risueña y con muchos amigos. Ambas sacaban buenas notas, y entre los profesores se las conocía como las gemelas de Javier. ¡Qué niñas más buenas! Solo a veces, entre los niños, surgían comentarios crueles. Tú no tienes mamá, ¿verdad? Los niños pueden ser brutalmente sinceros. Cuando Lucía oía eso, se echaba a llorar. Sofía apretaba los labios y no decía nada. Una vez, al llegar a casa, le preguntó a su padre: «Papá, ¿por qué no tenemos mamá?» Javier se detuvo un momento y respondió: «Mamá tuvo que irse muy lejos por un problema. Seguro que nos echa mucho de menos». Sofía asintió, pero su mirada no parecía convencida. A partir de ese día, dejó de preguntar por su madre, pero no dejó de pensar en ella. En 2011 empezaron el instituto, y en 2014 el bachillerato. Sofía y Lucía ya eran casi adultas. Durante todo ese tiempo, Javier no cambió. Empezó como peón de obra y acabó siendo capataz en pequeñas reformas. Sus ingresos mejoraron. Cuando las niñas empezaron el instituto, alquiló un piso pequeño en Cádiz y se mudaron. Dejaron la casa aislada de la pedanía y se trasladaron a un lugar desde donde podían ir andando al colegio. El día que se fueron, Lola se despidió de Javier en la puerta. «Javier, que os vaya muy bien, has criado a esas niñas de maravilla, te felicito en nombre de Isabel». Javier, con la cabeza gacha, le dio las gracias. Lola, secándose una lágrima, les dio una palmada en la espalda a las niñas. Incluso después de mudarse a la ciudad, la vida de Javier apenas cambió. Salía por la mañana para la obra, volvía por la tarde, preparaba la cena y les ayudaba con los deberes. Cuando las niñas crecieron, aprendieron a cocinar y a poner la lavadora. Los días que Javier llegaba tarde, Sofía preparaba la cena para ella y su hermana y fregaba los platos. Al empezar el bachillerato, Sofía y Lucía eran dos chicas que habían madurado un poco antes que las demás. Eran más responsables, se quejaban menos y sabían valerse por sí mismas. La gente lo atribuía a que habían salido a su padre, pero en realidad eran habilidades que habían tenido que aprender al crecer sin madre. En los eventos escolares siempre iba su padre solo. En las olimpiadas del colegio, Lucía se reía viendo a su padre correr y Sofía aplaudía. En la graduación, su padre trajo 2 ramos de flores, uno para Sofía y otro para Lucía. Como no había nadie que les hiciera una foto, le pidieron a otro padre que les hiciera una a los 3 juntos. En esa foto,
El rostro de Javier parece cansado pero orgulloso. La cara de un padre que ha criado bien a sus hijas. La cara del hombre admirable que todos en el pueblo, en el colegio y en el barrio reconocían. Nadie sospechó. Durante 18 años, Javier no dejó ni un solo cabo suelto. Se deshizo de todas las pertenencias de su mujer durante la mudanza y no conservó ni una sola foto de Isabel en casa. A sus hijas les dio una única explicación: vuestra madre nos abandonó, y nunca más habló del tema. Para cualquiera en Cádiz, Javier Romero era un padre ejemplar, un hombre que, a pesar de ser abandonado por su esposa, no guardó rencor, no envió a sus hijas a un orfanato y las crió él solo para que fueran 2 chicas de provecho. El barbero del barrio llegó a decir: «Ese hombre es un santo. Yo, en su lugar, habría ido a casa de mis suegros a pedirles cuentas, pero él nunca lo hizo. Asumió toda la carga». Pero bajo todos esos elogios, bajo la fachada del padre perfecto, se extendía el frío hormigón del almacén de sal de las Marismas. En 2016, Sofía y Lucía cumplieron 19 años. Ambas estaban en segundo de bachillerato, preparando la selectividad. Lucía quería estudiar magisterio. Sofía aún no había decidido su futuro. Lucía aceptaba la versión de su padre sin dudar. No hablemos de mamá, le duele a papá. Pero Sofía era diferente. De pequeña, revolviendo un cajón de su padre, había encontrado una pequeña foto de carnet de una joven con el pelo corto que miraba fijamente a la cámara. En el reverso, escrito a lápiz, un nombre: Isabel García. Su padre se había olvidado de tirarla. Sofía guardó la foto entre las páginas de su diario. A veces la sacaba y pensaba: esta es mi madre, la mujer que dicen que nos abandonó. Pero la mirada de la mujer de la foto no parecía la de alguien que abandona. Parecía la de alguien que soporta algo, que guarda una historia no contada. En la mente de Sofía, una pregunta crecía con los años. ¿Por qué una mujer con depresión posparto no había contactado con nadie en 18 años? ¿Por qué una madre que abandona a sus hijas escribe en una nota «cuida bien de las niñas»? ¿Por qué su padre se había deshecho de todas las cosas de su madre? ¿Por qué, si tenían una abuela materna, nunca la habían conocido? Sofía aún no tenía respuestas, pero estaba decidida a encontrarlas. La primavera de 2016 estaba llegando. La primera semana de marzo de 2016, Sofía, al salir de clase, se dirigió al registro civil. Eran más de las 4 de la tarde y apenas había gente. Sofía se acercó a la ventanilla. «Quisiera un certificado literal de nacimiento». «¿El suyo?» «Sí». Entregó su DNI y esperó. Le entregaron el documento. Sofía se sentó en un banco del pasillo y lo desdobló. En el certificado figuraban los nombres de su padre, Javier Romero, y su madre, Isabel García. Y encima del nombre de su madre, su lugar de nacimiento, Barbate, Cádiz. También constaban los nombres de los padres de su madre, es decir, sus abuelos maternos. Abuelo, Manuel Vargas. Abuela, Carmen Vargas. Sofía subrayó esos 2 nombres con un bolígrafo. De vuelta a casa, buscó en su móvil el número del ayuntamiento de Barbate y llamó. «Hola. Busco la dirección de una señora llamada Carmen Vargas. Es mi abuela, pero perdimos el contacto». El funcionario le explicó que por protección de datos no podía darle la dirección, pero le preguntó si sabía la antigua. Sofía leyó la dirección que figuraba en el certificado de nacimiento. El funcionario, tras comprobarlo, le confirmó que en esa dirección seguía residiendo alguien. Para Sofía fue suficiente. Esa noche, Sofía habló con Lucía en su habitación. «Lucía, voy a ir a buscar a la abuela». Lucía la miró con los ojos muy abiertos. «¿La abuela? ¿Por qué de repente? Quiero saber qué le pasó a mamá». Lucía, tras un momento de silencio, negó con la cabeza. «Hermana, no le hagas daño a papá. Mamá nos abandonó. ¿Qué más hay que saber? No sabemos si eso es verdad. ¿Qué dices? ¿Por qué iba a mentir papá?» Sofía no insistió. Sabía que no podía convencer a Lucía. Para su hermana, su padre era la persona más fiable del mundo, y no soportaría que esa confianza se resquebrajara. Sofía también quería a su padre, pero quererlo y aceptar sus silencios eran 2 cosas diferentes. El domingo 20 de marzo de 2016, Sofía salió de casa a las 8 de la mañana. A su padre le dijo que había quedado con unas amigas. Desde el portal, su padre le dijo que desayunara algo, pero ella respondió «llego tarde» y cerró la puerta. En la estación de autobuses de Cádiz, cogió un autobús hacia Barbate. Era domingo por la mañana y el autobús iba casi vacío. Se sentó al final y miró por la ventana. El viento era frío.
Mientras el autobús recorría la carretera de la costa, se extendía ante ella el paisaje de marismas y pinares. Llegó a Barbate 40 minutos después. El pueblo era más pequeño y tranquilo que Cádiz. Tuvo que coger otro autobús local hacia una de las pedanías costeras. El autobús serpenteaba por una carretera estrecha junto al mar. Se bajó en la entrada del pueblo. Siguiendo la dirección del certificado, caminó por callejuelas estrechas entre muros bajos encalados. El olor a salitre flotaba en el aire. La casa de Carmen Vargas estaba al final del pueblo, con vistas al mar. Era una casa de una planta, con techo de uralita. En el patio había ropa tendida, y en la puerta, un pequeño buzón oxidado con una placa desgastada, Manuel Vargas. Su abuelo había fallecido en 2008, pero Carmen no había quitado la placa. Sofía se detuvo ante la puerta. Su abuela, a la que nunca había conocido, su padre nunca le había hablado de ella. Todo lo que sabía era el nombre escrito en un papel. Sintió que si llamaba a esa puerta, daría un paso sin retorno. Respiró hondo y llamó. ¿Hay alguien? Poco después, la puerta se abrió. Apareció una anciana menuda. Era Carmen Vargas, de 73 años. Llevaba el pelo blanco recogido en un moño y un delantal de flores. En la mano, un paño de cocina. Debía de estar fregando. Carmen miró a la joven que estaba en su puerta y se quedó paralizada. La mano que sostenía el paño empezó a temblar. Tú eres. Carmen no apartaba la vista del rostro de Sofía. La mirada intensa, los labios finos, la barbilla afilada. Era el rostro de su hija Isabel, el que vio por última vez hacía 18 años. No, era el rostro de Isabel cuando tenía 20 años. Isabel, susurró Carmen. Sabía que no podía ser ella, por la edad, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía dijo, «Abuela, soy Sofía Romero, la hija de Isabel García». A Carmen se le cayó el paño de las manos. Se agarró al marco de la puerta y rompió a llorar. Se sentaron en el pequeño salón. Carmen, después de un largo rato llorando, se calmó y le trajo un vaso de agua. Sus manos aún temblaban. En la pared colgaba un marco viejo con la foto de una joven sonriente, vestida con uniforme de instituto. ¿Esa es mi madre?, preguntó Sofía. Sí, es de cuando estaba en el instituto. Tenía una sonrisa preciosa. Carmen suspiró mirando la foto. Luego se volvió hacia Sofía. No sabes cuánto te pareces a ella. Los ojos, la nariz, hasta la forma de sonreír. Por eso me he asustado tanto al verte. Sofía preguntó con cautela. Abuela, ¿sabes qué le pasó a mamá? El rostro de Carmen se ensombreció. ¿Qué te ha contado tu padre? Papá dijo que mamá nos abandonó, que tenía depresión posparto. ¿Solo eso? Sí. Carmen guardó silencio un momento y luego empezó a hablar en voz baja. Al principio, yo también lo creí. Pensé que Isabel se había ido un tiempo porque estaba mal, pero pasaron 2 años y no tenía noticias, así que fui a buscaros. ¿Viste a papá? Sí. Y tu padre me dijo que Isabel se había ido con otro hombre. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿Otro hombre? Sí. Y yo, al oír eso, sentí tanta vergüenza que no volví más. Que mi hija hubiera hecho algo así. El miedo a que se enterara la gente del mercado. Por eso nunca os he visto. Es culpa mía, Sofía. Le he fallado a mis nietas. Carmen volvió a llorar. Sofía esperó a que se calmara y preguntó en voz baja. Abuela, ¿mamá era de verdad una persona capaz de hacer eso? ¿De abandonar a sus hijos? Carmen negó con la cabeza enérgicamente. No, jamás. En su voz había una convicción que había guardado durante 18 años. Isabel, desde pequeña, era muy responsable. Una vez trajo a casa un cachorro que encontró en la calle. Yo le dije que no podíamos tenerlo, pero ella insistió en cuidarlo. Lo alimentaba, lo bañaba. Si llovía, lo tapaba con una manta. Cuando se iba al colegio, se giraba una y otra vez para mirarlo. Carmen continuó. Cuando tu abuelo se hizo daño en la espalda y estuvo en el hospital, Isabel iba todos los días después de clase a darle de comer y a lavarlo. Así durante un mes. Decía que de mayor quería ser maestra, porque le encantaban los niños. Incluso después de casarse, siempre que llamaba, lo primero que preguntaba era por nuestra salud. ¿Una chica así va a abandonar a sus bebés recién nacidos? Imposible. Imposible. Sofía escuchaba en silencio. Nunca había oído esas historias sobre su madre. Su padre nunca se las había contado. No sabía cómo era, qué soñaba, cómo sonreía. Solo sabía una cosa, que los había abandonado. Carmen le cogió la mano a Sofía. Hubo una última llamada, 1 mes antes de que dieras a luz. ¿Qué te dijo? Me preguntó. Mamá, cuando nazcan los bebés,
¿puedo ir a pasar un tiempo en casa? Y yo, por supuesto, le dije que sí, que le prepararía su habitación, que les compraría ropita, pero después de eso no volvió a llamar. No me avisó del parto. No supe que habíais nacido hasta mucho después, por otras personas. Carmen apretó la mano de Sofía. Esa fue la última vez que oí su voz. El silencio se apoderó del salón. Sofía pensó. Una madre que quería ir a casa de su familia después de dar a luz. Esa misma persona, pocos días después, abandona a sus bebés por otro hombre y en 18 años no contacta con nadie, ni con su madre, ni con sus hijas, no usa su DNI, no toca su cuenta bancaria, no va a un médico. Una persona viva, en 18 años, deja un rastro. Y si no hay rastro, al llegar a esa conclusión, un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Antes de irse, Sofía le pidió un favor a su abuela. Abuela, no le digas nada a mi hermana todavía. Quiero investigar un poco más. Cuando esté segura, hablaremos las tres. Carmen asintió. Ten cuidado, y por favor, dime lo que averigües. Necesito saber qué le pasó a mi Isabel. Sofía pensó en ir a la policía, pero no lo hizo de inmediato. La historia de su abuela era demasiado pesada. La sospecha de que su padre mentía, el miedo a que su madre no estuviera viva, esas dos ideas la atormentaban. Pasaron 3 semanas de angustia hasta que tomó una decisión. El 15 de abril, viernes, al salir de clase, fue a la comisaría de la Policía Nacional de Cádiz. No fue a la oficina de denuncias, sino directamente a la brigada de investigación. Busco a una persona desaparecida en 1998. Se llama Isabel García. Es mi madre. El policía que la atendió la derivó al inspector David Herrera. Tenía 39 años y llevaba 8 en la brigada. Era un hombre alto, delgado, de mirada penetrante. El inspector Herrera escuchó la historia de Sofía. Su madre desapareció en marzo de 1998. ¿Justo después de nacer usted? Sí. Mi padre dijo que se fue 2 días después de dar a luz a las gemelas. ¿Se presentó denuncia? Sí, mi padre la presentó. Le dijeron que fue una marcha voluntaria. El inspector buscó en el sistema. Encontró el registro. Isabel García, nacida en 1970, desaparecida en marzo de 1998. Caso archivado como marcha voluntaria. Apenas había un par de folios. La declaración del denunciante, una foto y una copia de la nota. Herrera le preguntó, ¿en 18 años no han tenido ningún contacto? Ninguno, ni una llamada, ni una carta. El inspector comprobó el uso del DNI de Isabel. Desde marzo de 1998 no se había usado ni una sola vez, ni historial médico, ni movimientos bancarios. En 18 años, el nombre de Isabel García no había aparecido en ningún registro oficial del país, y el inspector se reclinó en su silla. En sus años de experiencia, las personas que se marchaban voluntariamente solían ser localizadas en unos meses. Una persona viva interactúa con el sistema. Si no había rastro en tanto tiempo, solo había 2 opciones. O se había ido al extranjero, o ya no estaba viva. Comprobó los registros de fronteras. Isabel García nunca había tenido pasaporte. Solo quedaba una posibilidad. En la mente del inspector Herrera surgió un caso reciente. En las obras de la carretera de Chiclana, una excavadora había encontrado un esqueleto en el solar de una vieja salina. Un esqueleto sin identificar. Aún esperaban los resultados del análisis forense. El inspector le preguntó a Sofía, «Señorita Romero, ¿estaría dispuesta a darnos una muestra de ADN?» Sofía se sorprendió. ¿ADN? ¿Para qué? El inspector eligió sus palabras con cuidado. Recientemente hemos encontrado unos restos humanos sin identificar en la zona. Probablemente no tenga nada que ver, pero nos gustaría hacer una comparación para descartar posibilidades. Sofía guardó silencio. La palabra restos le cayó como una losa. La idea de que pudiera ser su madre, pero asintió. De acuerdo. Le tomaron una muestra de saliva. Esa misma tarde, fue enviada al Instituto Nacional de Toxicología en Madrid. Mientras tanto, el inspector Herrera volvió a revisar los 2 casos, la desaparición de Isabel en 1998 y el esqueleto de la salina. Aún no había conexión, solo una corazonada. El instinto de un policía encendió su ordenador y empezó a investigar la historia de esa salina abandonada. La respuesta no tardaría en llegar. El lunes 11 de abril de 2016, a las 10 de la mañana, en las obras de la carretera de Chiclana, una excavadora trabajaba sin descanso. Una de las edificaciones a demoler era una vieja salina, abandonada desde principios de los 90. En el centro había un almacén de sal, un edificio de bloques de hormigón en ruinas. El suelo era de cemento. La excavadora empezó a romperlo para retirar los cimientos.
El hormigón se agrietó, revelando la tierra de debajo. Fue entonces cuando el operario sintió que la pala tropezaba con algo. Paró la máquina, bajó y miró. Entre la tierra asomaba algo, un trozo de hueso. Al principio pensó que era de un animal, pero al remover un poco más la tierra, la forma le pareció diferente. Avisó al encargado, y este, tras un vistazo, llamó a la policía. Creo que es un hueso humano. La obra se paralizó. La policía científica llegó y acordonó la zona. Con cuidado, empezaron a retirar la tierra a mano. El esqueleto estaba a unos 50 centímetros de profundidad, envuelto en un plástico negro de obra. Por el tamaño y la forma de la pelvis, determinaron que era una mujer de entre 1,50 y 5,60 metros de estatura. Apenas quedaban restos de tejido, lo que indicaba que llevaba mucho tiempo enterrada. Durante el proceso, encontraron un pequeño objeto junto a los huesos. Un anillo, un fino anillo de acero inoxidable. En su interior, una inscripción grabada, 2 pares de iniciales separadas por un corazón, y al lado, una fecha, 10.95, octubre de 1995. La noticia del hallazgo llegó a oídos del inspector Herrera el 15 de abril, el mismo día que Sofía fue a la comisaría. Al ver las fotos de las pruebas, se detuvo en la del anillo. Las iniciales, J y I, J de Javier, I de Isabel, y la fecha, 10.95. Herrera comprobó el expediente de desaparición. Fecha de matrimonio, 28 de octubre de 1995. Coincidía. Un escalofrío recorrió al inspector. Fue entonces cuando pidió la muestra de ADN a Sofía. Durante las 5 semanas que tardó el resultado, Herrera no perdió el tiempo. Investigó la historia de la salina. Descubrió que el almacén había sido reformado a principios de 1998. La reforma incluyó la reparación del techo y un nuevo vertido de hormigón en el suelo. La pequeña empresa de construcción que hizo la obra ya no existía, pero en los archivos del ayuntamiento encontró la lista de los obreros que trabajaron allí. En la lista figuraba el nombre de Javier Romero, especialidad, hormigonado y alisado. Período de trabajo, del 23 de febrero al 7 de marzo de 1998, 5 días antes del nacimiento de sus hijas. Javier era el hombre que había echado el hormigón bajo el cual se encontró el cuerpo. Herrera también interrogó a los vecinos de la época. Encontró a Lola, la vecina, en una residencia de ancianos. ¿Recuerda si alguna mujer visitaba a Javier después de que Isabel desapareciera? Lola, con la memoria aún clara, respondió. Sí, una chica bajita, peluquera. Empezó a venir un mes, después de que se fuera Isabel. Con esa pista, Herrera localizó a Mónica Ruiz, que ahora vivía en Sevilla. Cuando le preguntó por Javier, Mónica, tras un largo silencio, confesó. Empezamos a salir en el otoño del 97. Él me dijo que se llevaba mal con su mujer. En marzo del 98, me llamó y me dijo que ella se había ido. Yo le creí. Herrera preguntó, ¿recuerda algo extraño por aquella época? Mónica dudó. Sí. La misma semana que desapareció Isabel, Javier me llamó de madrugada, para pedirme la furgoneta. Yo tenía una vieja. Serían las 3 de la mañana. ¿Se la prestó? Sí. Me la devolvió al día siguiente, con el asiento de atrás lleno de barro. Le pregunté y me dijo que había transportado material de la obra. No le di más importancia, pero con el tiempo, siempre pensé que era raro. Nunca me creí del todo que Isabel abandonara a sus hijas. Pero yo estaba metida en la relación y preferí no saber. Soy una cobarde. Herrera también visitó al jubilado inspector Morales. Cuando le explicó el motivo de su visita, el rostro de Morales se ensombreció. Recuerdo el caso. La mujer que desapareció después de dar a luz a gemelas, ¿comprobó la caligrafía de la nota? Morales negó lentamente. No, el marido dijo que era la suya. Y le creí. En aquella época, al despedirse, Morales agarró del brazo a Herrera. Tenía que haber investigado más. Lo siento. El 16 de mayo, lunes, llegó el informe del Instituto Nacional de Toxicología. Primero, el esqueleto pertenecía a una mujer de entre 20 y 30 años. Tiempo estimado de la muerte, entre 17 y 19 años. Segundo, fractura en las vértebras cervicales Q3 y C4, por una fuerte presión externa. Causa probable de la muerte, estrangulamiento. Tercero, y definitivo, el ADN mitocondrial del esqueleto y el de la muestra de Sofía Romero coincidían. Relación materno, filial confirmada. El esqueleto era de Isabel García. El inspector Herrera se levantó y fue al despacho de su superior. Jefe,
Tenemos la identificación de los restos de la salina. Es la desaparecida Isabel García. Murió estrangulada. Y su marido, Javier Romero, trabajó en el hormigonado del lugar donde fue enterrada. El último cabo suelto era la nota. Herrera recuperó el original del archivo policial, sellado durante 18 años, y lo envió a analizar. 10 días después, llegó el resultado. La caligrafía de la nota no era de Isabel García, coincidía con la de Javier Romero. El lunes 20 de junio de 2016, a las 6 de la mañana, 4 policías de Paisano llegaron al edificio donde vivía Javier en Cádiz. El inspector Herrera llamó al timbre. Se oyeron pasos. La puerta se abrió. Javier, en pijama, se frotó los ojos. Tenía 50 años. Su pelo estaba canoso, su rostro surcado de arrugas. Vio a los 4 policías en su puerta y la orden judicial en la mano de Herrera. En ese instante, su rostro palideció. Javier Romero queda detenido por el presunto asesinato de Isabel García en marzo de 1998. Javier no dijo nada. No pareció sorprendido ni enfadado. Era la mirada de un hombre que sabía que ese momento llegaría. Mientras le ponían las esposas, se oyó la voz de Lucía desde el pasillo. «Papá, ¿qué pasa?» Vio a su padre esposado y se quedó helada. Javier no se giró. Salió por la puerta con la cabeza gacha. El viaje de 18 años del padre perfecto había terminado. Al principio, Javier lo negó todo. Isabel se fue de casa. Yo no sé nada. Pero en el segundo día de interrogatorio, Herrera empezó a sacar las pruebas. El trabajo en la salina, el préstamo de la furgoneta de madrugada. Y finalmente, la nota. Hemos analizado la caligrafía. No es la de su mujer, es la suya, señor Romero. Se hizo el silencio en la sala. Javier miró la nota sobre la mesa, el papel amarillento que fue el inicio de su gran mentira. Al tercer día, se derrumbó. «¿Qué va a ser de mis hijas?», preguntó. Y luego, confesó. La crisis económica lo había ahogado en deudas. Había gastado sin que Isabel lo supiera el dinero que los padres de ella le habían dado para la boda. Había vendido los electrodomésticos que les regalaron. E Isabel, justo antes de dar a luz, había descubierto su aventura con Mónica. La noche del 16 de marzo, tras volver del hospital, Isabel le dijo: «Me voy a divorciar, me llevaré a las niñas a casa de mis padres». Para Javier, eso significaba perderlo todo. El dinero, el respeto, sus hijas. «Mi cabeza se quedó en blanco», dijo. Solo pensaba en que no podía perder a mis hijas. Esa noche, echó 4 pastillas para dormir en el caldo de Isabel. Cuando ella se durmió profundamente, entró en la habitación. Dobló una manta, la puso sobre su cuello y presionó con todas sus fuerzas. Después, llevó el cuerpo a la salina, lo enterró bajo el hormigón que él mismo iba a verter, y volvió a casa para escribir la nota. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Cádiz. La ley había cambiado, y el asesinato ya no prescribía. Con el ADN, la confesión y el resto de pruebas, el veredicto fue claro. Javier Romero fue condenado a 25 años de prisión. El juez, en su sentencia, dijo: «El acusado no solo asesinó a su esposa, sino que la condenó a una segunda muerte, el olvido y la deshonra, obligando a sus propias hijas a crecer con la creencia de que habían sido abandonadas». En el banquillo del público, Sofía y Lucía escuchaban. Lucía lloraba en silencio, con el rostro oculto entre las manos. Sofía, con el rostro serio, miraba a su padre, el hombre que les preparaba biberones, que les compraba flores en la graduación, el hombre que mató a su madre y les mintió durante 18 años. Al salir del juzgado, un periodista le acercó un micrófono a Sofía. «¿Qué siente en este momento?». Sofía, sin detenerse, con la vista al frente, respondió: «A partir de ahora, usaré el apellido de mi madre». Ese otoño, en la pequeña casa de Barbate, 3 mujeres preparaban dulces tradicionales. La abuela Carmen y sus nietas, Sofía y Lucía. Era la primera vez que pasaban una fiesta juntas. Mientras la masa se cocía, Carmen les contaba historias de la infancia de Isabel. A vuestra madre le encantaba buscar coquinas en la playa. Después del colegio, se pasaba horas en la orilla. Volvía con el cubo lleno y una sonrisa de oreja a oreja. Lucía, sonriendo, preguntó: ¿y era buena corredora? La mejor. Siempre ganaba las carreras en el colegio. Y quería ser maestra. Le encantaban los niños. Carmen hizo una pausa, con los ojos húmedos. Lucía preguntó en voz baja: «Abuela, ¿mamá cantaba bien?». Carmen, secándose una lágrima, respondió: «Claro, cantaba unas nanas preciosas. Tenía una voz muy dulce. Seguro que habría querido cantároslas a vosotras». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas.
Sofía miró a su abuela. «Abuela, ¿puedes cantarnos esa nana?» Carmen asintió. Y con voz temblorosa, empezó a cantar una vieja nana andaluza. Su voz se quebraba, pero la melodía era clara. La misma que le cantaba a su hija hacía décadas. Lucía rompió a llorar, en silencio. Sofía cerró los ojos. Era la primera vez que oía a la nana de su madre, la nana que había esperado 18 años bajo el hormigón de un almacén de sal, y que por fin, a través de la voz de su abuela, llegaba a sus hijas. Era una noche tranquila en la costa de Cádiz. En la pared, en la vieja foto, la joven Isabel sonreía.